Bueno, hola, hola y bienvenidos a un nuevo programa aquí en el podcast de Contracultura. Un gusto poder estar con ustedes hoy día en este momento de la grabación de este programa, cuando en esta mañana es martes 5 de diciembre del año 2023. Hoy día tenemos un programa imperdible, una información que estoy seguro que va a complementar algunas de las ideas que han tenido o algunas de las lecturas que han hecho de lo último que ha pasado en Chile y también en el mundo, porque todo esto está pasando en diferentes países. No es un fenómeno que se limita solamente a nuestro querido país, que está pasando por momentos sumamente complejos, pero también hay una gran ventana de esperanza hacia el futuro si es que se toman las decisiones correctas, si es que seguimos una senda de sentido común. Nos alejamos de las mentiras, de los engaños y empezamos a reconocer también cuáles han sido nuestros errores que nos han conducido también a la situación en que estamos, porque yo creo, por ejemplo, que somos todos responsables de alguna manera y tenemos que ir enmendando ese rumbo, mejorando nuestra capacidad para entender lo que sucede. Y aunque mucha gente dice que no es tan así, creo que es importante siempre partir. El cambio tiene que partir de uno mismo. Mirarse en el espejo y decir qué puedo hacer hoy día para cambiar mi país. Para eso nos hemos reunido hoy día en este programa y estoy con dos grandes amigos. Yo sé que este programa ha sido bastante anunciado en algunas partes. Estoy con Jorge Aguirre, ex carabinero en situación de retiro, y estoy con el coronel Ricardo Martínez, también ex miembro del Ejército de Chile en situación de retiro actualmente. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos aquí al programa. Qué gusto tenerlos con ustedes. Qué gusto estar con ustedes, perdón. Primero el más antiguo, primero que hable mi coronel Martínez. A ver, adelante, coronel Martínez. Por antigüedad. Hola Carlos, hola Jorge, hola. buenos días a toda tu audiencia. Es un grato placer estar aquí y poder conversar un poco sobre la situación que está viviendo el país y sobre lo que podría venir en los próximos meses. Así es. Jorge, bienvenido al programa hoy día. Toda una leyenda urbana igual que el coronel Martínez. ¿Ah? Muchas gracias, Carlos, por la invitación y a mi coronel también por encontrarnos a esta hora grabando para tu programa Contracultura y saludar por tu intermedio a todos tus seguidores y por supuesto a todos los chilenos que están en nuestro país y que están en el extranjero también, que están muy preocupados y algunos muy ocupados con la temática que estamos viviendo y con las contingencias del día a día. Así que de eso vamos a hablar, me imagino. Seguro. Hablando un poco del extranjero, ¿qué les parece a ustedes que yo tengo la sensación de que muchas de las cosas que han ido pasando en el último tiempo en diferentes partes del mundo, voy a poner solamente como ejemplo Estados Unidos, empezaron aquí en Chile? Fue como, siento yo que fue de alguna manera como el terreno de prueba. Nosotros vivimos el tema del, entre comillas, el mal denominado estallido, ¿cierto?, del intento de revolución de octubre, que tuvo bastante éxito, entre comillas, pero eso lo vivimos primero nosotros. Y después vimos que se exportaron incluso técnicas que probablemente se probaron acá a otros países como Estados Unidos. ¿Creen ustedes que vamos adelantados en alguna manera en este nuevo tipo de conflicto, llámese de quinta generación? ¿Cómo lo ven ustedes eso? No sé quién quiere contestar eso, si el coronel Martínez o Jorge Aguirre. Mira, no sé, pues mi coronel, si quiere primero no tengo ningún problema. ¿O te contesto yo? Ya, mira, yo creo que de una u otra manera tu pregunta es muy buena porque en algunas cosas nosotros tenemos una iniciativa, los chilenos, impresionante. Inventamos la chilenita en un campeonato mundial de fútbol. Fuimos el primer país en tener un gobierno marxista y todos nos estaban observando, especialmente los norteamericanos, respecto de este laboratorio, lo que estaba ocurriendo en Chile y lo que puede estar afuera. Hemos tenido la especialidad delictual que no tiene ningún país y que ha sido copiada en otros, como por ejemplo los lanzas. O sea, tenemos muchas cosas en realidad que se han instaurado primero acá en el país y después se han dado a conocer afuera, pero también hemos copiado otras. Uh-huh. Y en respecto a los incidentes que nosotros tuvimos en nuestro país, efectivamente fueron muy, muy fuertes, pero fíjate que no se ha replicado de la misma forma como en otros países, ni siquiera en Francia.
con todos los ataques que han habido de los saharianos o el resto de los africanos que se encuentran con las quemas de vehículos, todo, porque la respuesta ha sido diferente. También fue bien sui generis lo que pasó acá en Chile, y eso nosotros nos debe indicar de que desgraciadamente, no sé si será por la ubicación geográfica, el clima, los grises que siempre hemos sido, pero de una otra manera la mirada nuestra de las cosas, desde un simplismo a veces hasta una complejidad máxima, tiene diferentes matices, tiene diferentes escaladas, y se cortan muchas veces por la intervención de terceros y otras veces no, porque parece que alguien de las esferas de poder deja que esto se siga produciendo, como diciendo que se rompa o se raje, a ver hasta dónde somos capaces de llegar. Y ese es el problema, porque aquí no hay una estructura formal que le ponga límite. Y eso es lo que a mí me preocupa, y de otra manera me tiene también muy ocupado a tratar de que podamos visualizar esto antes y comunicarle a la gente para los eventos de lo que pudiera pasar, de lo que pudiera venir. Yo en ese sentido sospecho muchas veces cuando hay mucha tranquilidad, cuando hay mucha calma, cuando hay demasiado acuerdo, es porque, y no soy conspiranoico, por lo contrario, pero sí me gusta ver los indicadores, saber leer los indicadores y las cosas como se vienen. Y bajo esa perspectiva siempre estamos siendo observados. Nosotros acá en Chile tenemos instalaciones de personas que nos están mirando, bueno, en las propias embajadas acá en el país, y hay cosas que nosotros no hacemos nada, como por ejemplo ese empleado público cubano que se anda paseando por Europa y hay incidentes, se pasea en Chile y hay incidentes, estuvo el 18 de octubre en Chile, incidentes, y nadie hace nada. Entonces, con la mirada que nosotros tenemos, a veces somos muy ingenuos y no sabemos qué se puede estar haciendo precisamente para los problemas que nos vienen en los próximos años. Eso sería para empezar. Coronel, ¿le gustaría agregar algo a la visión de Jorge de este terreno de pruebas que se ha hablado tanto? ¿Será tan así como lo ve usted como ex oficial de inteligencia, especialmente entendiendo todo lo que ha pasado en el último tiempo en el país, que nos tiene complicado hasta el día de hoy? Sí, mira, yo complementando un poco lo que recién analizaba Jorge, estoy de acuerdo con él que no ha sido igual en los otros países, como ocurrió aquí, el mayor acto de terrorismo que conoce Chile en los últimos 150 años. Antes no había ocurrido. Pero esto comienza a gestarse y de manera distinta en los otros países, porque tenemos que recordar de que Chile tenía un gobierno marxista-leninista y que por las vías democráticas que estaban establecidas en la Constitución del 25 en la década del 70-73, es que las Fuerzas Armadas tuvieron que acudir a ese llamado y ponerle fin a un gobierno que había sido declarado absolutamente ilegal, y lo mismo que el presidente de la República. Yo creo que desde ahí comenzó a fraguarse, porque la izquierda nunca descansa. La izquierda es un partido tremendamente disciplinado, y eso hace de que ellos vayan planificando los pasos sin colocarse tiempos ni plazos. Y esto que ocurrió el 18 de octubre del 2019 es algo que se venía preparando desde hace mucho tiempo, primero por la forma que se hizo, por la sincronización de los eventos, por la masividad de la gente que concurrió a hacer los destrozos, las quemas, los asaltos y todo lo que nosotros recordamos de esa fatídica noche del 18 de octubre. Y lo que decía Jorge es cierto, pareciera, ya mirado con la perspectiva del tiempo, aunque han pasado pocos años, pareciera que las autoridades permitieron de que esto sucediera. O sea, como que los libera de algo que todavía no logramos desenredar del todo, y eso ha permitido de que Chile siga en una escalada nunca antes visto y con situaciones que jamás soñamos que iban a ocurrir. Y están pasando en nuestras narices, y como es de costumbre, los chilenos son
tremendamente pasivos y creen de que nunca lo que les sucede a algunos en algunos sectores del país o en algunos sectores del Gran Santiago no les va a pasar. Pero les tengo malas noticias. También van a llegar a su puerta. Eso por el momento. Ahora hay una situación tremendamente compleja porque yo tenía la sensación, sigo teniendo esa sensación, pero yo creo que hay más gente que ha ido despertando esto y estamos partiendo del principio. Porque es importante partir del principio, recordar de dónde vienen las cosas, ¿cierto? Quiénes han sido los gestores, quiénes han actuado por acción o por omisión. Pero a mí me llamaba mucho la atención que la gente en general, dentro de su pasividad, quiero que comenten ustedes un poco sobre eso, cómo lo ven ustedes, pero veía imposible el escenario de un ataque al país, ya sea de la manera que sea, ¿cierto? Los ataques convencionales que la gente está acostumbrada a ver en las películas con tanques y aviones ya no es lo que más se ocupa hoy en día. Hay otros tipos de guerra más sofisticadas, ¿cierto? También está la parte comunicacional, etcétera. Pero la gente veía imposible que el país fuera atacado de alguna manera. ¿Qué les parece a usted? ¿Cómo llegamos a esa pasividad? Porque antes, yo recuerdo, no sé, pues la década de los 70, de los 80 incluso, y probablemente mucho antes, ustedes son mayores que yo, pero me da la impresión de que el chileno era más consciente, ¿cierto?, de las amenazas externas. ¿Qué creen que ha pasado ustedes ahí? Sí, mira, si me permite, mi coronel, yo tengo claro que es así. El chileno antes era mucho más consciente, tenía un mayor espíritu cívico y compromiso y de patriotismo. Quiero recordarle que el año 1965, cuando asesinan en la frontera al teniente Hernán Merino Correa, la mayoría de los chilenos querían una guerra con Argentina. O sea, por el solo hecho, por los excesos por una de la sola muerte, imagínate, por una sola muerte. Por una sola muerte. Imagínate. Y los chilenos se volcaron a las plazas, y yo me acuerdo, porque después que era un poquito más grande, conversaban en varias partes sobre el teniente Hernán Merino Correa. Incluso había gente que era, por ejemplo, de apellido Correa y decía: yo soy familiar del teniente, y había un orgullo. Y ahora pueden morir, no sé, 200, 300 carabineros y nadie piensa ir a la guerra a ninguna parte ni detener nada. Entonces hay que entender que era otro prisma. Antes era imposible que la gente pensara siquiera en que se pudiera quemar una bandera en la década de los 70, los 80. O sea, a nadie se le habría ocurrido, y no porque estuviéramos en un gobierno de la Fuerza Armada y de Carabineros, quemar una bandera, porque la propia civilidad no se lo era permitido. Y ahora, sin embargo, hay toda una generación que lo disfruta, lo goza, tiene demostraciones de disfrute y de goce, y con actos casi coprofílicos, como la señora que se extrae desde el ano, ¿no es cierto?, la bandera nacional, y resulta que no hay ninguna causa penal en contra de ella, y por muchas menores situaciones o incivilidades se arma todo un escándalo. Entonces, efectivamente, el chileno antes era mucho más consciente, y tal vez por sus propias carencias, por sus propios problemas. De más hasta decir que la Fuerza Armada, Carabineros, en fin, las instituciones de la defensa siempre han tenido claro que en la hipótesis de conflicto, Chile potencialmente tiene problemas limítrofes en el norte, y digo problemas limítrofes porque nunca se han parado definitivamente en la especie, siempre en los papeles, los tratados, en fin, Ancón y todo el tema, pero tenemos con Bolivia, con Perú y con Argentina. Serán nuestros hermanos por los países limítrofes, pero siempre está esa pretensión de o recuperar algo o de atacar. Y siempre Chile ha estado a la defensiva, y lo expresó incluso en el libro blanco La Defensa, pero de una u otra manera, como estamos viendo el tema coyuntural de la ciudadanía, de la gente, efectivamente ante tu pregunta hay un cambio. Yo no me atrevería a decir si es un nuevo paradigma o no, porque podría ser un antiparadigma, un antiejemplo, pero de una u otra manera... si nosotros nos cuestionamos qué es lo que nos ha pasado, hemos fallado en la educación, en preparar a las personas para enfrentar estas situaciones, y hay mucha liviandad en enfrentar las cosas, en no leer los textos, en no hablar de la historia como es, y por lo tanto yo creo que en cierto modo, me hago responsable de lo que digo, estamos incluso un poco condenados a repetir montones de los errores del pasado, si no le ponemos ojo y cautela, y no tenemos hicimos un programa contigo que se llama El Despertar de los Guardianes. Nosotros Exacto. No despertamos los guardianes, nos vamos a ir de nuevo no quiero expresar a qué lugar nos vamos a ir, pero nos podemos ir a un abismo, y de ahí va a haber alguien que va a sacar provecho de eso, y ahí yo veo la complicación, porque ese provecho va a ser externo. Ese provecho no va a ser de Chile para los chilenos, va a ser externo, de otras organizaciones o de supraorganizaciones que están observándonos por la ubicación geográfica que tenemos, y le insistimos,
Yo recojo lo que dijo Bernardo Higgins cuando lo último que antes de morir dijo Antártica. La Antártica chilena y la ubicación que nosotros tenemos es tan privilegiada que cualquiera le gustaría estar en la ubicación nuestra para poder llegar a eso en función de las cosas que se vienen al futuro. Entonces, ahí es donde yo le pondría el acento un poco, porque nosotros de hecho hay una entidad de la defensa que hizo un análisis, que seguramente vamos a hablar después del tema de la Constitución, donde ahora están abriendo los ojos de que este proyecto de nueva Constitución no sirve a la defensa del país ni a la seguridad del país, porque la debilita. Y ahora la pregunta es, ¿por qué la debilita? ¿Por qué la dejan por escrito el debilitamiento? Es porque no quieren que pase nada y que haya un sometimiento total de las únicas fuerzas que podrían de una u otra manera entorpecer los planes de determinadas organizaciones o grupos de personas. A mí me llama la atención. Sí. Me estaba acordando cuando mencionabas tú eso de una entrevista muy buena que se las recomiendo, que está en un canal que se llama Empresas Océano, ya es un canal de Valparaíso, sí, que ustedes a lo mejor ubican, muy relacionado a la Armada, y ahí hay una entrevista antigua ya al almirante Arancibia, y le preguntan sobre lo que pasó en Chile para el 18 de octubre. Y él en un momento dice, bueno, todos sabemos, algo así dice, no me acuerdo textual, pero dice, en el fondo sabemos, porque empiezan a hablar de inteligencia y todo, y le preguntan, y él dice, en el fondo nosotros sabemos que esto es el nuevo orden mundial, dice él. Pero no nos vamos a poner conspiranoicos, dijo, y tiró como la talla, como para... Ustedes saben cómo se utilizan esos recursos, porque al final nadie quiere quedar en ridículo, y han ridiculizado tanto este tema, pero que lo admiten, ahora lo acaban de admitir una vez más, innumerables meses en la COP, en la última COP, en la conferencia esta del clima, ¿cierto?, de las Naciones Unidas, y hablan de la gobernanza global y todo el tema. ¿Cómo ven ustedes, como no sé si usted quiere agregar algo a esto, coronel, a lo que comentaba Jorge, del tema de que no se valoran, ¿cierto?, hoy en día las Fuerzas Armadas, no se cree que puede haber un ataque externo al país? Los países estamos viendo que están cayendo desde adentro, ¿cierto?, que es lo que más esfuerzo se ha puesto hoy en día, y todo esto viene desde afuera. Cuando... No sé si me quieren comentar sobre eso, porque el tema del famoso nuevo orden mundial no es una teoría de conspiración como nos trataron de hacer creer durante mucho tiempo. ¿Qué opina usted de eso, coronel Martínez? Mira, primero un poco complementar lo que está recién relatando Jorge. Uh-huh. Y aquí hay algo que es paradójico. Lo que pasa en Chile, en forma particular, que es uno de los países que más tecnología ha incorporado en todos los procesos y en toda la vida cotidiana de las personas. ¿Y por qué digo que es paradójico? Porque es la propia tecnología la que ha ayudado a destruirnos. ¿En qué sentido? Todos los muchachos, los jóvenes, los adultos jóvenes, andan preocupados de su centímetro cuadrado, ya ni siquiera un metro cuadrado. Entonces, lo que decía Jorge es cierto, no les interesa absolutamente nada de lo que pueda ocurrir en el país, bajo ninguna circunstancia, porque lo ven muy lejano, porque no, lo ven como que no es un problema de ellos. Ellos no tienen el sentido de patria que tenemos las generaciones anteriores, que son las nuestras, las de ustedes, porque les tocó vivir una bonanza que nunca se esperaron. Se encontraban con la riqueza en la puerta de su casa, y eso hace de que tengan un desparpajo y una mirada muy lejana respecto a lo que significa Chile, lo que significa la patria y lo que significa la comunidad. Hoy día existe el individualismo. Y respecto a lo que tú recién mencionabas de la Fuerza Armada y de lo que uno ve y va a ocurrir, es cierto, si estas cosas son de manual. Hay que retrotraerse al año 1928 con el libro de Antonio Gramsci, Las cartas desde la cárcel, porque hoy día las guerras no son como está en la cabeza de las personas. Hoy día no van a haber un soldado, un tanque, un grupo de artillería disparando, cohetes, misiles, no. Hoy día la guerra es una guerra muy especial, que está diseñada y tiene que ver con la destrucción paulatina y sistemática
de todas las instituciones desde dentro. Y eso hay que tomar nota de ello, porque nos lo han dicho en la cara y nosotros no hemos querido darnos cuenta o no hemos querido tomarlo con la seriedad que corresponde. Acuérdense del señor Sebastián de Polo cuando llegó hace poco más de un año este gobierno al poder. ¿Qué fue lo que dijo? Le vamos a meter inestabilidad a Chile. Nadie tomó en cuenta las palabras de este sujeto. Antes era la retroexcavadora, ¿se acuerda también? El Build Back Better en Estados Unidos, lo mismo. Claro, pero aquí la cosa es diferente. Y si las personas empiezan a mirar, todos los políticos, todos los sectores políticos se rindieron. Yo no tengo tan claro si fue por una causa superior, si fue por un cargo político futuro en el extranjero, si fue por dinero, pero están todos los partidos políticos metidos en esto. Hoy día la ciudadanía está sola. Chile no tiene oposición. La oposición somos los ciudadanos. Es cuestión de mirar el espectro político, lo que están haciendo. Vean todo tipo de cosas que han transcurrido en los últimos 3 meses en este país y nadie parece que le importa. Solo a las personas, pero tal como decía Jorge hace un rato, el chileno es una persona que no reclama, baja la cabeza y sigue caminando. ¿Hasta cuándo? No lo sé. Ahora lo que hemos hablado siempre, el peligro, ¿cierto? Es que explota de ira, ¿cierto? Porque pasa de no reclamar, de ser un sumiso a la rabia, a esa ira incontrolable. Y ese es un tema ahí. Sí, si me permite, sí. Si me permite, esa ira incontrolable la canaliza mal, porque a veces la canaliza con las personas que no tienen nada que ver, y eso se demuestra cuando rompen los kioscos, rompen los negocios, atacan a la gente que no tiene nada que ver y nunca atacaron a los verdaderos causantes de esto, que era la clase política, que como decía mi coronel, claro, parece que realizaron un acto de tremenda negociación de que no sé, pero de cargo, porque yo no me imagino en realidad a la gente que ejerce el oficio de político o de politiquero trabajando en una paquetería, en un supermercado, gerenciando una empresa adecuadamente. No, es una persona que vive de los contactos, vive de los contubernios, vive de los cafés, vive de la programación de lo que va a hacer uno con respecto al otro, y el CDA, el cómo vamos ahí. Tiene cero amor por su patria, tiene cero amor por la gente, se burla del votante, pues, si ese es el tema. Fíjate que, conforme a lo que tú preguntabas, y la retroexcavadora y todo el tema, porque aquí en la Araucanía hay un senador que después enarboló esta bandera y teoría de la retroexcavadora, y de hecho lo hace hasta el día de hoy. Pero acá lo que ha ocurrido en Chile, ha habido una implosión política. Como dice mi coronel, desde adentro se está socavando todo, y ha habido una implosión política desde los más altos estamentos, empezando por la moneda, porque muchas veces estas implosiones no quedan las demostraciones en las paredes, porque no es un ataque frontal, sino que es tecnológico, es de idea, es de materias que quedan en documentos o en pendrive, o vamos a decir en disquete o CD, dependiendo de la naturaleza del causante, porque hay gente que no se maneja mucho la tecnología, pero sí, para negociar y hablar, pucha que tienen alta importancia. Fíjate que hace poquitos días murió Henry Kissinger. Y Henry Kissinger, todos dicen, estaba alejado de la política, pero lo llamaba Bush, lo llamaban otros presidentes para consultarle. Hasta China. Nosotros acá, hasta de China. Hasta de todos lados. Y nosotros acá en Chile tenemos un sabio que un presidente lo llame para consultarle con peso político y que vaya a la moneda y le explique. O todas estas reuniones son a los compadres en un lugar, dime qué te dijeron, habla tú porque no quiero que me vean. Y lo que mismo tú nombraste un comandante y jefe de la Armada, que bueno, él mismo ha ejecutado unos cambios sobre su eje impresionantes. Un día dice una cosa, es ver un día dice otra. Lo que tanto se hablaba en la Convención Constitucional y se tenían tantas expectativas de Arancibia, al final Arancibia nunca lo vimos. Porque eso fue lo que pasó. O sea, algunos decían, no, es que se está guardando, es que es una carta para después, a lo mejor, o no quiere quemarse, o está ahí para observar, o está haciendo la pega, no sé.
pero no se supo más, no se supo más. Y es el mismo que hablaba del nuevo orden mundial y que parecía la única persona, el único militar que yo escuché que parecía entender en gran magnitud lo que estaba pasando, o por lo menos lo hablaba, porque yo estoy seguro que hay mucha gente que lo entiende y lo ha estudiado, pero él lo habló y es un ex comandante en jefe, no es menor. Bueno, eso te demuestra que hubo mera expectativa nomás. El hecho de que una persona lo hable públicamente y hable del nuevo orden mundial no significa necesariamente que lo entienda adecuadamente y que esté en condiciones de enfrentarlo, porque a mi juicio una persona que va a ejercer un acto político como constituyente, como diputado, tiene que, en las áreas de expertise de él, debe dedicarse y en la otra apoyar o no, pero debe hacer el fuerte en las partes que él domina. En el caso de él, se supone en teoría que es la defensa. Tal vez se politizó demasiado y perdió lo técnico de la vista de lo que es el nuevo orden mundial, porque el mundo va desarrollando diferentes fases de orden mundial. Esto no es nuevo. Exacto. Desde que lo conocemos ha ido evolucionando o involucionando dependiendo de las latitudes y las longitudes donde esté inmerso. Pero de una u otra manera, acá yo creo que se ha perdido el norte verdadero. El norte verdadero y no sé, pues estará orientado hacia un norte más magnético por el billete. Yo me inclino, fíjate que cada día el peso de la moneda, o será que las criptomonedas le echaron a perder el compás de la navegación. Yo no quiero ahondar mucho en el tema porque tal vez no sea la temática del día, pero en definitiva, para mí me parece sospechosa como dice el Coco Legrand. Exacto. Sospechosa la situación porque hay demasiados giros y contragiros, órdenes y contraórdenes en esto, y cambios demasiado dinámicos, pero parece que han contrasentido el reloj, porque nosotros, solamente para recordar, los tres que estamos acá, hace rato que venimos hablando de estos temas, pues, sí. Hace ratito. Sí. Y la caja de resonancia a veces es más grande con el ciudadano, que es el que hay que despertar, como dijo recién mi coronel Juan Martínez. Ahora hay un tema de la injerencia internacional, ¿cierto? Volviendo un poco a retomar este tema de lo que, o sea, los últimos sucesos que han pasado en Chile, incluyendo el tema constitucional, que todavía no me quiero meter tan de lleno ahí, porque hay que entender cómo, ¿cierto?, de dónde vienen las cosas. ¿Cómo lo ve esto usted, coronel? Porque ahora tenemos una injerencia internacional que es brutal. Y muchas de las acciones del país, o sea, Chile dejó de ser un país respetado, en primer lugar. Antes, ¿se acuerdan ustedes que se respetaba el voto de Chile en los temas internacionales? Chuta, ¿qué va a votar Chile? Y se hablaba siempre que Chile era independiente, que tenía su propia opinión. Eso era respetado. Yo no sé si la gente se olvidó de eso cuando éramos un país respetado. Y eso era tremendamente respetado, el voto de Chile. Se veía a Chile incluso como un referente de independencia, de pensamiento propio. Eso ya no existe. Aquí todas las acciones son coordinadas desde afuera, desde organismos internacionales, y los políticos que tenemos simplemente se remiten a repetir como loros, no crean absolutamente nada, igual que la mayoría de los empresarios repiten solamente o copian lo que viene de afuera. Hemos perdido completamente la iniciativa, de alguna manera, la capacidad de pensar, de razonar, de crear un Chile, un futuro. ¿Cómo ve usted eso, coronel? Porque la injerencia internacional es brutal en los últimos años en Chile y en las decisiones políticas, y esto ha afectado a todos los ciudadanos por igual, lo están padeciendo, están muriendo. Mira, la situación es bastante compleja por un lado, pero por otro es simple. ¿Por qué digo esto que parece un contrasentido? Es compleja porque está metida toda la clase política en todo este contubernio que recién mencionaba Jorge, y le han dado el espacio suficiente y rápido para que los organismos internacionales tengan injerencia en nuestro país, y de una manera brutal, porque la gente se olvida de que uno de los asesores en el primer proyecto constitucional era las Naciones Unidas, y en el segundo proyecto constitucional también estuvo presente las Naciones Unidas, analizando y guiando lo que tenían y lo que no tenían que hacer. Ahora, ¿por qué te digo yo que es fácil? Porque uno, como país, se puede salir de todos los tratados internacionales que tengan que ver con este tipo de cosas. Por eso que lo que yo pienso es que lo que recién hablaban ustedes del almirante Arancibia, que a lo mejor podía estar esperándose en un momento
de una situación que le permitiera hacer más cosas, no. Yo creo que el momento de esperar terminó. Yo creo que llegó el momento de inmolarse, entiéndamelo en el buen sentido de la palabra, pero todo dentro de la ley, nada fuera de la ley. Aquí tiene que haber un presidente que tenga la capacidad, la entereza, la valentía y el heroísmo de hacer las cosas correctas que permitan que Chile salga de este ensayo, y ya nos dijo la señora Silvia Rupp que Chile había sido tomado como un experimento por parte de Naciones Unidas, y eso lo podemos terminar. Es un tema de decisión política, ni siquiera de leyes, ni siquiera de constitución, ni siquiera de nada de eso. Es una decisión política, y para eso, quien venga a gobernar en los próximos años tiene que ser un presidente que sepa claramente que las decisiones que tiene que tomar son tan drásticas, son tan fuertes. No estoy diciendo nada que no esté dentro de la Constitución y las leyes, pero que le puede costar incluso irse preso como están las cosas. Por eso, lo primero, fuera todos los organismos de las Naciones Unidas de este país, déjennos tranquilos. Y lo segundo, que el presidente tenga la entereza, la valentía, el coraje y la decisión de que este país se desligue de este cáncer llamado Naciones Unidas, y todos para afuera. Y no le va a pasar nada a este país. Eso es lo que te puedo decir. Preciso y conciso, coronel. No se da muchas vueltas, Jorge. Tiene clarito cuál es el inicio, cómo empezó, y no se pierde. Por eso a mí me gusta tanto traer al coronel Martínez al programa. Y por eso yo creo que las palabras de él tienen tanto impacto y han tenido tanto impacto en este último tiempo, porque no se pierde del inicio, cómo empezó esto, hacia dónde va, y ahí es donde la mayoría de la gente se pierde. Después empezar, no sé, a hablar de otros temas, o meter otros temas, o analizar otras cosas, pero se les olvida el inicio. Aquí no podemos olvidar el inicio, cómo empezó todo esto, cómo llegamos hasta aquí, como lo hemos repetido tantas veces aquí en el programa. Jorge, ¿qué ibas a decir algo? Sí, bueno, yo tengo la misma postura que él en el término de lo que se requiere para una persona y que tiene que llegar a los niveles de inmolación máxima de sacrificio por la patria. Y cuando uno habla de inmolación siempre está hablando de quemarse a los bonzos, no, a eso no se refiere, no nos referimos a eso, sino que solamente al hecho de demostrarlo con hecho y no palabra. Pero fíjate que para enlazar con lo que tú hablabas recién, al peso que tenía Chile afuera, nos guste o no, en la época de Ricardo Lagos, la Organización de las Naciones Unidas, cuando era Chile la parte del Consejo de Seguridad y estaban los miembros permanentes, que era Estados Unidos, China, Rusia, Francia, Inglaterra, esperaban el voto chileno, eso que tú dices cierto, y hubo veto, y se demostró. Pero ¿qué le dio fortaleza a eso? ¿La posición del presidente Lagos o la posición del país, que había quedado en un lugar bastante preponderante por el despegue económico, pagar la deuda externa? O sea, lo que pasa es que aquí no se reconocen las cosas como son, y ahí hay que hacer un poquito de historia. Pero conforme a lo mismo, también no hay que ser ingenuo, repito yo, insisto, y empezar de que los puestos de presidente de ONU Mujer, de alto comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados, de que el Contralor esté metido en esto otro, ya en las Naciones Unidas, no son gratis, eso se pagan. Yo te doy un puesto, pero tú me tienes que dar el acceso. O sea, tengo gente tuya acá operando en las Naciones Unidas, o en algunos casos en la OEA de menor rango, pero también yo tengo que estar allá en tu país. O sea, en definitiva son acuerdos políticos internacionales, con otra mirada, y con acá volvemos a lo mismo, en definitiva, definamos cuál es el nuevo orden que se espera, o cuál es el nuevo orden que subyace al orden principal. ¿Qué es lo que está escondido? ¿Cuál es la letra chica? ¿Cuál es el contrato que firmó alguien? ¿Cuál es el acuerdo que firmó alguien? O alguno. Si ustedes analizan, mucha gente decía, Bachelet con Piñera son vecinos. Algunos decían son amigos, otros son socios. Mira, los dos estuvieron 2 gobiernos, los dos, cosas buenas, cosas malas. Los dos están tremendamente entrelazados. Y aparte que los dos se pueden entender hasta en otro idioma, tienen contacto en el extranjero, de una u otra manera.
y la persona que ahora nos está gobernando, en definitiva, está, y no lo estoy defendiendo, pero no ha tenido la capacidad tampoco de asumir ese cambio, ese giro, cuando la gente dijo lo va a cambiar todo. Debería haber dicho, lo va a empeorar todo. Y en eso estamos ahora. Desde toda la área. Imagínate que solamente en el área que me imagino que es la que más te interesa, lo que estamos hablando, en el área de la defensa, bueno, ya lleva 2 viajes a la Antártica. El segundo lleva al secretario general de las Naciones Unidas a mostrarle la Antártica y todo el tema. ¿En virtud de qué? ¿En virtud de qué? ¿Por qué no se aparentan eso? En el tema que tenemos todavía, que se está discutiendo con Argentina respecto a la plataforma continental, al acceso al oriente del estrecho de Magallanes, y por las vías de navegación y todo lo que eso encierra, que hay muchas cosas. Fíjate que justo está el tema del cabotaje, la ley de cabotaje, sí, que calladito lo están viendo, sí, en el Congreso. Está pasando con cero eso, que es tremendamente importante. Y nadie habla, nadie dice nada. Y curiosamente saltan después unos comandantes en jefe de la Armada que vamos por tal opción. A mí esto me parece sospechoso, güey. ¿En serio? Hay tantos temas aquí, pero ¿qué les parece si nos concentramos en el tema de no perder de vista, ¿cierto?, lo que está pasando, ni por un segundo? Aquí recién se acaba de hacer una elección popular en Chile, ¿cierto?, donde el pueblo es el mandante, el soberano, y esa elección tampoco se respetó. O sea, entre todo esto de los asesinatos, las muertes, las fronteras abiertas, ¿cierto?, las insurrecciones, la gente que comete actos como los que mencionaste tú, por solamente poner un ejemplo, el tema de la bandera esa, que para qué vamos a entrar a describirlo, no pasa absolutamente nada, y la gente en un estado de desprotección total, la locura, porque hay que decir las cosas como son, la locura en este momento de los partidos políticos todos, de preocuparse solamente de un tema para agradar, ¿cierto?, a estos poderes internacionales, porque digamos las cosas como son. Eso es en definitiva el capricho constitucional, ¿cierto? Es una constitución que está mandatada desde el extranjero para adaptarse a una determinada agenda, y eso se llama Agenda 2030, ¿cierto? Lo expusimos aquí en el canal desde el día 1 cuando esto pasó, y el tiempo nos da la razón. Si no, usted revise los videos hace años atrás y se va a dar cuenta. Entonces, aquí hay un capricho que es mandatado, como decías tú, Jorge, porque estas cosas cuestan estos puestos, ¿cierto?, que de las Naciones Unidas y todo este tipo de cosas se pagan. Tienes que entregar algo a cambio, como decías bien tú, y hay que empezar a leer debajo de esa superficie. Pero a mí me parece que es gravísimo, porque quiero hacer hincapié en esto. Se hablaba tanto de la democracia, ¿cierto?, para condenar el tema de las violaciones a los derechos humanos y cuánta cosa más, y los chilenos parecían ser el pueblo más demócrata del mundo y el pueblo más entregado a la causa de los derechos humanos. Era todo esto una falsedad, era todo esto una hipocresía del tamaño de un Titanic, porque ahora nadie se preocupa de que les acaban de pasar una elección donde no les respetaron el voto. Y ahora incluso están diciendo, independiente cuál sea el resultado, si les convenga o no, que están dispuestos algunos sectores a volver a insistir en un proceso constitucional, mientras la gente en la realidad, en la calle, está muriendo, ¿cierto? Está muriendo por todas estas políticas que se han implementado y cuántas cosas más. Sí, bueno, yo creo que mi coronel está esperando responder eso. Sí, seguro. Estoy seguro que sí. Por eso se la tiramos al coronel Martínez. Sí. Mira, primero yo no diría de que todo esto que está ocurriendo es porque se entregaron. No, están mandatados, están pagados de una u otra manera. Están pagados por un cargo, están pagados con dinero. O sea, en el fondo vendieron a Chile. Esa es la palabra correcta. Porque tú a Chile lo puedes vender por dinero o lo puedes vender por canje. Así que lo que no tenemos claro en este minuto es si fue ambas cosas, canje y dinero, o fue una de las dos. La democracia en Chile, miren lo que les voy a decir. La democracia en Chile se empezó a perder a partir del 11 de marzo de 1990. Exacto. Ahí empezó a perderse la democracia en Chile. Pero fue tan paulatino el proceso que la gente no se dio cuenta. Esto siguió,
y empezó a, ya lo que estábamos más alerta, con las antenas más paradas respecto a esta situación, nos empezamos a dar cuenta a partir del segundo gobierno de Bachelet, porque ahí empezó ya con una mayor aceleración del proceso de degradación de nuestro país. Lo que tú decías hace un rato es cierto, pero no te olvides que para la elección del actual presidente también hay un vicio y nadie dijo nada. No es posible juntar en menos de 24 horas 13.000 firmas con un notario muerto y otro que está entubado en una clínica al cual yo conozco porque es de San Felipe. Por lo tanto, todo esto la gente lo permitió. Y lo siguió permitiendo y empezaron a hacer una serie de cosas. Después viene todo el escándalo de las fundaciones donde están metidos todas las municipalidades, están metidas todas las gobernaciones, están metidos casi todos los ministerios, está metido el gobierno, está metido la dirección de presupuesto y nadie dice nada. Ahora estalla el escándalo de Luis Hermosilla. Todos los sectores privados de este país, empresarios de distintas categorías y niveles, están metidos hasta el cuello en este fraude gigantesco que el cabecilla era el señor Luis Hermosilla. Y lo seguimos permitiendo y lo vamos a seguir permitiendo. Por eso yo decía hace un rato atrás, el chileno cree, piensa y espera de que no les va a pasar nada a ellos, porque no viven en la Araucanía, porque no viven en el Conchales, porque no viven en Iquique, porque no viven en Arica, porque no viven en el Alto Hospicio, porque no viven en las poblaciones periféricas donde tienen todo el terrible drama de la drogadicción y de las bandas de narcotráfico. Bueno, eso se va a terminar en el minuto, y lo hemos conversado varias veces, y Jorge también lo sabe, cuando comience el asesinato o secuestro de autoridades. Ahí recién esta gente va a empezar a despertar. Si eso no ocurre, yo les tengo la receta. Chile va a ser destruido en su totalidad. Es cuestión de ver el proyecto constitucional que se plebiscita el 17 de diciembre del 2023. ¿Cuál es el mayor, porque usted está con un tiempo más o menos corto, cuál es el mayor peligro que usted ve para la soberanía? Hablemos de la soberanía. Lo que pasa es que hay varias. Lo que pasa es que las constituciones, Carlos, hay que analizarlas en su mérito, porque todo el articulado es como un rompecabezas, hay que juntarlo. Entonces, si una vez analizado eso, si tú me preguntas, esta constitución lleva a Chile a la destrucción social, política y económica, porque es lo que buscan. No es una casualidad. No es que la gente que lo hizo de buena fe. No, lo hicieron porque estaba mandatado a hacerlo. Ellos en privado lo tienen súper claro y dicen de que esta constitución, no, especialmente el Partido Republicano, no les gusta. No hay nada bueno de la constitución. Pero no tienen la valentía, la honradez moral de decirle a los chilenos, ojo, esta constitución es mala, porque lleva a Chile a su destrucción total, y la gente no se quiere dar cuenta. Hay muchos analistas que lo han dicho, hay mucha gente experta que lo han dicho. Hay un general de ejército, el general Fernando Ormazábal, que hace un análisis completo, Jorge lo tiene, donde uno se da cuenta de la forma en que están llevando a la destrucción de Chile. O sea, cada momento es más acelerado el proceso, y no ha sido mayor aún ese aceleramiento de la destrucción de nuestro país, es exclusivamente gracias a la Constitución de 1980, que está vivida, coleando y vigente, y no como dicen unos por ahí que está muerta. Ojo. ¿Es el único freno, coronel, que tienen en este momento para no avanzar? ¿El único? ¿Ese es el freno? ¿Eso es lo que les molesta hasta...? A todos. A todos les molesta. Por eso te digo yo, el problema de Chile nunca ha sido la Constitución. El problema de Chile es la clase política y es la clase gobernante. Ese es el problema real de Chile. Por lo tanto, la Constitución no es un problema. Y el dique de contención de la rapidez con que podrían haber avanzado estos imberbes revolucionarios es
precisamente la Constitución, que es lo mismo que ha detenido a los organismos internacionales a seguir avanzando más rápido. Es esta Constitución. Por eso el apuro en querer cambiarla. Bueno, esto es una revolución cultural prácticamente, ¿cierto? Porque aquí no solamente están metidos los revolucionarios ni la extrema izquierda, sino que el empresariado vota con esto, gran parte del empresariado, ¿cierto? Gente también de las Fuerzas Armadas, gente en retiro de las Fuerzas Armadas, organizaciones que han sido víctimas, por ejemplo, de ataques terroristas, también están súper entusiasmados con ¿cierto? Embelesados con todo este tipo de fantasmagoria. Hay un amplio sector de la población, e incluso gente que se cree de derecha. Recordemos lo que pasó en Venezuela. ¿Quién llevó finalmente a Chávez al poder? ¿No fue la derecha? No fue la pasividad, no fue no nos olvidemos de ese detalle. Aquí no hay que echarle la culpa a la pura izquierda. Sí, aquí estamos frente a una cosa nueva que se llama el globalismo, ¿cierto? Que muchos están entendiendo y utilizan a la izquierda y a la derecha para llegar a una síntesis, para poder concretar un plan. Yo creo que esta Constitución es la síntesis, ¿cierto? Tienen al Partido Republicano y tienen al Partido Comunista como la antítesis, pero la síntesis, ¿cuál es la síntesis? Por eso se atacan uno a otro y dicen, no, si no votas por mí, si no votas contra mí, si no eres comunista, si no esto, si no lo otro. La síntesis, ¿a dónde quieren llegar? Eso es lo importante, la nueva Constitución, que les va a permitir avanzar. Lo que pasa es que la planificación que tienen Naciones Unidas y los organismos internacionales y estos grandes grupos de multimillonarios a largo plazo. No es algo que va a suceder mañana ni pasado, y eso la gente no tiene que entender. Esto es un paso más. El cambio. Lo que ocurre, Carlos, es que, y la gente que escucha tu programa, lo que ocurre es que, si la pregunta es, ¿por qué escogieron a Chile? Porque Chile era un país sólido, porque Chile era un país pujante, porque Chile tenía instituciones sólidas y transparentes y que hacían el trabajo que siempre habían logrado hacer a través de su historia, independiente de los problemas que pudo haber ocurrido en el pasado o en ciertos gobiernos, porque eso es normal en todos los países. Porque Chile era un ejemplo en América Latina, y destruyendo a Chile, por eso eligieron a Chile, como efecto dominó, cae el resto de los países de América Latina. Y lo cambian. Eso es lo que buscan y eso es lo que quieren, eso es lo que esperan, pero depende ahora del chileno. No depende de los políticos, no depende de la clase gobernante, depende de los chilenos. Entiendan, Chile está en un riesgo vital. Si este proyecto constitucional se llega a aprobar, créanme que antes de 10 años este país está absolutamente destruido y quizás en peores condiciones que Venezuela, porque Venezuela es más rico que nosotros. Jorge está callado, ¿ah? Algo está elucubrando, pensando. No. ¿Qué pasa por tu mente, Jorge? No, en primer lugar, súper claro con lo contente escuchándolo, porque es bueno escuchar. Y bueno, aquí donde yo vivo hay contingencias mundanas. Así todo el día. Hay movimientos todo el día. Mira, lo que yo quiero decir, conforme a la pregunta que tú hiciste, el desarrollo de lo que dijo mi coronel, yo lo veo sí como que la democracia, efectivamente, a partir del 11 de marzo de 1990, a mí me tocó formar cuando llegó Elwin al poder, y nos dimos cuenta al tiro varios de que una especie de saludo a la bandera, porque el hambre y el apetito que tenían estaba asociado a un enemigo común. Venía, te cuento, la democracia con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer, plata de afuera, sí, plata que se sabe que no se invirtió mucho en la concertación, y el gusto por el dinero generó un cambio radical. Pero tenían un enemigo común que se llamaba Capitán General Augusto Pinochet Ugarte, por todos esos años. Eso mantuvo unido la concertación. Mientras él vivió, lamentablemente no vivió más, porque si no hubiera durado más la concertación, te quiero decir que le ha habido cierto orden, ¿ah? Porque eso los mantuvo a la distancia. Era el enemigo común que tenía para estos efectos la democracia. Y se hacía era show, era como un chiste, era como la envergadura máxima de esto, y desde ya se conversaba qué iba a pasar con el Partido Comunista.
y empezaban los atisbos de las primeras negociaciones y conversaciones del Partido Comunista, si estaba dentro o fuera, o si estaba en lo formal o lo informal. Hasta que el general Pinochet fallece y se les cae este enemigo, el enemigo común. Y ahí evidentemente surge esto de que la derecha y la izquierda unidas jamás serán vencidas. Y los acuerdos de Pablo Longueira, oye, acuérdense cuando no se escribió la democracia cristiana, que en las elecciones hicieron todo un contubernio para que se inscribiera, porque si no, no iba a las elecciones. Acuérdense con el tema de apoyar con los sobres, yo te ayudo con esto, tú me ayudas con otro. Se generaron con concesiones entre ellos que fueron terribles. Entonces, la gente habla de la clase política, yo le digo MSP, mala clase política. Mala clase política porque, en definitiva, no cumple con los parámetros para los cuales fueron votados en las elecciones populares, en los sufragios. No se cumplió absolutamente nada. Hay un porcentaje bajísimo, sí. Para poner ejemplo, hay un diputado que todos lo mirábamos y nos gustábamos cuando hablaba y todo el tema, pero ahora esa persona anda en la región del Maule repartiendo canastas familiares y todo por el a favor, pues. Pero ¿por qué? Porque también está metido en un partido político que ya no era el original de él, que está orientado a ganar sí o sí el 17, incluso si se puede, hasta de la forma más mentirosa que puede ser, de contándole de que esta nueva constitución es una maravilla, bueno. Esta nueva constitución lo va a arreglar todo, se puede comparar a documentos religiosos, a documentos de lo que sea, con tal de que la gente compre la pomada. En circunstancias que parece que no la habrán leído, porque yo, no sé si estaré tan equivocado, pero yo por lo que lo leo no encuentro nada fantástico. Entonces, a la observancia, fíjate que el doble juego del Partido Comunista, como la gente mucha no se va a dar cuenta de que Jado dice una cosa, Lautaro Carmona dice otra, la Carola dice otra, pero están todos de acuerdo. Desestabilizar el sistema. Entonces, ¿cómo la gente no se da cuenta? Acuérdate lo que dijo Artés, po. Si Artés fue clarito. Necesitamos esta constitución para avanzar porque nos habilita para... Sí. Mira, Artés hay que escucharlo con harto cuidado. Mira, si el único que no ha dicho nada, no sé por qué, bueno, es Roja Báez nomás. Está calladito. Pero en definitiva, todos de una u otra manera han expresado. Fíjate que lo ha dejado en entrever su corazón. El divorcio que tienen entre el corazón y el cerebro y otra parte más del cuerpo que tienen conectado, parece que en línea directa, porque de una u otra manera, ¿para qué estamos con cosas? Yo no entiendo. Fíjate que incluso todos los días nosotros, los que estamos por nuestro país, que somos patriotas y que estamos luchando contra el globalismo, porque eso es lo que es esta constitución, y con mi coronel estamos todos los días ahí en reuniones, para allá, para acá, parece que nos dedicáramos a esto nomás, y discutiendo y cómo hacer mejor las cosas, y a ti también te consta buscarlo, y tratando de decir, bueno, más que sensibilizar, es cómo le abrimos los ojos a la gente. Entonces, Chile nos despertó el 18 de octubre. Acuérdate que yo te conté en un programa tuyo que yo el 12 de abril del año 2019 escribí sobre que en la Araucanía ya no estaban habiendo tantos atentados, como que se hubieran desaparecido las células. Claro, se fueron a Santiago. Se fueron donde está el Gran Teatro de Operaciones. Y después vino todo un tema con el asunto del uso no de la fuerza, de la RUF. Y fíjate cómo nos fueron... Pero eso tú lo decías, Jorge, hace años atrás. Yo no sé si ustedes saben, pero yo les confieso, yo veo muchos canales del extranjero, la mayoría, pero uno de mis canales favoritos, yo se los recomiendo, vayan y suscríbanse al canal de Jorge Aguirre. Jorge Aguirre Repic, con H empieza. HREPIC, ¿cierto? Jorge Aguirre, lo pueden encontrar en YouTube. Vamos a dejar el enlace en todo caso en la descripción del video. Es un excelente canal porque uno aprende un montón de cosas. Tú lo dijiste eso hace años atrás. Si aquí empieza todo, después se van a empezar a expandir, se van a ir va a haber otros teatros operacionales, se van a ir a Santiago. Los que te escuchamos y aprendimos, hicimos la pega, no estamos por el a favor. Es que creo que esa es la gran diferencia. La gente que aquí ha estudiado el proceso, que ha tratado de entender, que ha tratado de que ha agarrado los textos, que ha tratado que ha leído, por ejemplo, la agenda, esa gente no está por el a favor. La élite, digamos, ¿cierto? Yo hablo de élite ahí en ese sentido, no está por el a favor. Que es un trabajo que se ha hecho durante años. Mi coronel está con el tiempo contadísimo. Quedan 3 minutos. Yo sé que se muere por quedarse con nosotros un rato más, pero parece que tiene otro compromiso. Coronel, si quiere dejar algún mensaje final, le dejo todo el piso aquí para que lo haga, para poder liberarlo, para no ponerlo en conflicto con su apretadísima agenda. El coronel Martínez está en 2 programas diarios promedio.
Mira, gracias Carlos. Antes de retirarme, y lamento antes porque tengo otros compromisos, yo lo único que quiero eh, enviar a los chilenos es un mensaje en que da lo mismo lo que les ofrezcan, da lo mismo lo que les regalen, da lo mismo el dinero que le estén tratando de entregar con una foto del voto. Ustedes se la ingenian de cómo sacarle la foto al voto en el a favor con un alambrito encima, después cobran la plata pero votan en contra. Lo importante, lo que tiene que saber el chileno, y se lo decimos los tres, que no tenemos ningún interés ni político, ni de formación de partidos políticos, ni ingresar a un partido político, sino que todo lo que hemos hecho todos estos años es solamente tratar de que nuestro país no caiga en las garras del marxismo y de toda esta ola internacional, ¿no es cierto?, del nuevo orden mundial y de la gobernanza mundial. Así que yo les digo, vayan felices, tranquilos, a votar el 17 de diciembre en contra. Y nos encontramos después en las distintas plazas de armas con su cartel "No es no", y yo voy a estar en la Plaza de la Ciudadanía en Santiago después que den los resultados. El en contra va a ganar porque Chile, tal como lo dijo Jorge hace un rato atrás, despertó hace mucho tiempo y la gente que tiene los votos no se va a dejar engatusar ni engañar. Así que, queridos amigos, gusto de saludarlos y nos vemos en otra oportunidad. Gracias, coronel, por haber estado aquí en el programa. Muchísimas gracias. Hasta luego, mi coronel. Éxito. Chao. Éxito, mi coronel. Oye, Jorge, ¿qué te parece? Increíble todo esto, ¿ah? La gente tiene el poder, pues. Nos cuesta creernos ese cuento, ¿crees tú? Nos da miedo vivir sin los políticos. Yo creo que la gente tiene que entender que los políticos son los que tienen que adecuarse a la gente, ¿cierto? Cuando tú instalas un discurso o cuando la gente tiene necesidades específicas, los políticos que quieren salir electos van a tener que adaptarse a ese discurso para poder generar los votos y para poder salir. Pero yo creo que la izquierda entiende muy bien ese proceso, pero a la gente de la derecha prácticamente no se imagina crear un futuro, no tienen plan de futuro, no tienen nada que ofrecer, sino que solamente uno ve una fuerza de derecha que solamente hace concesiones hacia la izquierda y conforme avanzan los años lo único que vemos es más izquierda y cada vez menos ideas, ¿cierto?, de pro libertad, de libertad económica, etcétera. Y va desapareciendo, y eso es lo que hemos visto, creo yo, en los últimos años, que la derecha, las ideas de la derecha se han ido diluyendo y va ganando fuerza la izquierda. El votante de derecha es imposible muchos hacerles entender de que ellos pueden crear un futuro, de que no tienen por qué quedarse, que las ideas de la izquierda no son las ideas de ellos. Es una cosa increíble, porque hay mucha gente de derecha que se dice de derecha, pero tiene la cabeza plagada de progresismo, ideas progresistas, es increíble, y se enojan con los comunistas o con cualquiera, y no se dan cuenta que ellos mismos tienen la cabeza llena de esta idea, no saben de dónde vienen, no han estudiado el proceso. Mira, buenísima pregunta. Más que una izquierda progresista, que es bastante voluminosa, yo creo que ha surgido una corriente más de antiderechismo. En función de personas que no están de acuerdo con la derecha, tampoco son grandes simpatizantes de la izquierda, sino que están asociados a su forma de vida, a su hábito de vida, porque hay intereses mayores y mejores que la cuestión política. La gente le genera esa concesión al político, le dice, no, para esto que se dediquen los políticos, a mí no me interesa, yo quiero estar bien, quiero ir de vacaciones, quiero viajar, quiero comprarme esto, cosa que por lo demás puede ser muy legítima, pero se le entrega a gente irresponsable y con baja preparación, con muy baja preparación, con factores éticos inexistentes y que obedece a lineamientos cupulares nomás para los efectos de las votaciones.
para los efectos y no solamente de las elecciones populares, sino que lo que se vota en el Congreso. Es cosa de ver los tipos de leyes que tenemos. La ley de seguridad que estuvo guardada 18 años y que salió ahora, no es mala, es malísima. Es malísima. Es malísima, fíjate que, y no hay reparo. La norma que va a salir de la ley 18.975 constitucional de municipalidades, por ejemplo, donde se fija ahora al inspector municipal en seguridad pública, no se le entrega la herramienta adecuada para que trabaje y van a morir más inspectores municipales, muy mala. Y así sucesivamente los factores económicos y todo el tema. Entonces yo creo que es una excusa muy barata el hecho de decir, oye, no importa porque los vamos a castigar con el voto. Nosotros mismos caemos en ese error cuando decimos, en 4 años más no votamos por ellos. ¿Y qué? Si el relevo va a ser otro peor. El relevo va a ser otro peor, que va a ser familiar o alumno o seguidor o ex asesor en el Congreso del anterior. Entonces, esta es una fórmula probada. La forma de engañar al ciudadano chileno es una forma de la probada. ¿Y por qué? Porque el ciudadano chileno en general es ignorante, no le gusta leer. Exacto. Ignorante que ignora cosas. Me refiero a ignorante que ignora cosas y no como algo peyorativo, para que no me malentiendan. La gente no tiene interés en leer, en estudiar, en analizar. Y por último, no importa que den la hora hablando, pero que debatan, acostumbrarse a los debates. Fíjate que tú vas a los debates de los colegios, los niños, y los ves que son súper programáticos y están prácticamente muchas veces maqueteados. No dejan que el niño tenga innovación. Y el niño que tiene innovación y que habla y que busca nuevas ideas, ese lo mira como bicho raro. Pero si lo mismo pasa, exacto, lo mismo pasa en la arena política todos los días. Imagínate eso de denostar a otro, tratarlo, no sé, de comunista por pensar distinto sabiendo que no son comunistas. Por ejemplo, eso que es lo mismo que hace el Partido Comunista, todo esto. Entonces, ese es el nivel del debate. ¿Qué se puede esperar de eso? Pero, ¿qué se puede Carlos, esperar? Yo tengo amigos, amigas, que me han dicho, tú votáis con los comunistas. Y yo le digo, bueno, los comunistas van a votar como yo, porque yo estoy metido en esto desde el 5 de septiembre, del día siguiente del 4, cuando violentaron la Constitución, que todos critican a la Constitución, pero la vienen violentando los mismos políticos, el famoso 142, ¿ah? Yo creo que el día que en Chile haya que hacer un grupo reaccionario o un grupo de defensa de la democracia, vamos a tener que ponerle batallón 142, sí, por el artículo 142. Exacto. Que fue violentado. Para no olvidarnos. Claro. Para no olvidarnos nunca, claro. Entonces, lo que sucede es que nos atacan, y yo digo, en primer lugar, yo voy a votar en contra por Chile, no por los comunistas. Ellos dicen que van a votar como yo, pero van a votar a favor. En cambio, tú al votar a favor estás votando en beneficio de los comunistas. Es que lo que pasa es que están... la gente no se da cuenta que nos han robado incluso el discurso, Jorge. Si eso es lo que pasa. Porque saben que este discurso es el que une a la gente y que está en las masas. Es cosa de ver el tweet de muchos gente de izquierda que apoyan incluso el régimen de Maduro. Es impresionante lo que ponen. Contra el globalismo, por ejemplo. Claro que ellos tienen una mezcla y les interesa atacar a Estados Unidos, y ahí es donde muchos se pierden solamente porque el objetivo es que caiga Estados Unidos. Entonces, todo lo que sea guerra comunicacional contra Estados Unidos, ellos lo postean, lo retuitean, hablan del orden mundial, etcétera. Todo eso mientras les convenga. El comunismo no lo tocan jamás, ni lo que hace la izquierda para el globalismo tampoco lo tocan jamás. Pero es increíble esta cuestión. Entonces hay que ver los matices, como siempre dices tú también. Oye, Estados Unidos es el enemigo común para varios. Pero exacto, esos mismos que son enemigos de Estados Unidos van sumisos y calladitos en la fila de aduana cuando entran a Estados Unidos, especialmente a Miami, van a Orlando, a Disney World. Van calladitos. Van como borregos, como dicen por ahí, calladitos en Estados Unidos, respetan al policía, no hablan, weón, ni cuando se comen una hamburguesa, están calladitos. ¿Ah? Entonces, yo lo he visto. Hemos estudiado el tema. Yo, gracias a Dios, estuve en un acercamiento profesional con entidades policiales de varios países y conversábamos esto del perfil del criminal criollo. Uh-huh. Cómo es en Perú, en Argentina, en Chile, en Estados Unidos, y qué tienen en común los patitos malos.
y yo le dije, se nos queda una gran parte de personas afuera que son los que de una u otra manera se formaron y se forjaron en función de un sistema que los protegió casi por completo, y le entregó todos los medios y mecanismos para que florecieran, estuvieran bien, abrieran los ojos, viajaran, y esa gente no pierde lo mala clase, ni el chulerío, ni el rasquerío lo pierde en un viaje, no porque se suban en el asiento de un avión, en el viaje transatlántico o hacia el norte, se van a exportar y van a ser otras personas. No, son los mismos ordinarios de siempre, pero levantados de chasis, que van afuera, incluso se meten en problemas y después vuelven. Hoy fui a tal parte y fui a las vacaciones, porque en marzo todos los niños de los colegios de Chile sufren de una u otra manera de un síndrome y un trauma, que es ¿dónde fuiste a las vacaciones? Hay niños que tienen que inventar que salieron de vacaciones a tal parte porque no lo salieron, pero con tal de no quedar mal con sus compañeros, porque a eso hemos llegado. Nosotros tenemos deconstruida nuestra juventud en la básica, en la media, y en la universitaria mejor ni hablar. Entonces, ¿cómo vamos a tener buenos ciudadanos ahora cuando decimos, oye, es que el parlamentario tanto, bueno, ¿y cómo fue dónde estudió, qué hizo, cuáles fueron sus experiencias en el colegio? Claro, sí, una mezcla. Ahí está. Se junta un votante desinformado, la ignorancia de la gente, todas estas modas de construccionistas, ¿cierto? Y finalmente el político es reflejo de eso. Si en la medida que la gente vaya levantando su nivel cultural, esa es la mejor manera de levantar la política. Pero sin levantar nuestro nivel cultural, no lo vamos a hacer. La gente anda toda, no sé si te has fijado como la gente anda súper mal vestida. Sí. Hay una moda por hacerse feo, ¿cierto? Mientras más feo me hago, ellos juran que se ven espectaculares, Es que eso es lo más, es como la cosa de la bulimia, ¿cierto? Que te miras en el espejo y ves una imagen que en realidad no es. Y la sociedad está padeciendo de eso. Mira, cuando uno, perdona que te interrumpa, sí, Carlos, pero uno habla de que la sociedad está enferma, a mucha gente no le gusta, especialmente a algunos sociólogos, algunos psicólogos, y dicen la sociedad no puede enfermarse, se enferman las personas, pero la sociedad la constituyen las personas, los estados son la sociedad jurídicamente organizada, y cuando tú te juntas con una o más personas ya estás socializando, y por eso que el término socialista, desde el factor ideológico, es diferente al socializante, del factor sociológico, del entendimiento colectivo de las personas. Pero aquí estamos con cuestiones. De una u otra manera hay una influencia. Nosotros mismos, imagínate, si fuéramos personas que estuviéramos mintiendo, engañando a la gente, estaríamos ejerciendo una mala influencia sobre el resto. El problema es que nuestra caja de resonancia muchas veces es menor, porque la gente dice, ya están hablando de lo mismo, que la Constitución, que el nuevo orden mundial, que esto, que esto otro. Y eso no, eso hay que reforzarlo y hay que enseñárselo al quien no sabe. El problema es que la mentira, la intriga, deja mucho más dividendo. Es como si tú dices, sí, claro, señores, ¿vamos a ir a un show espectáculo de los quincheros o vamos a ir a un grupo rockero que viene? Tanto, todos sean al de los rockeros. Y no porque el de los quincheros sea malo, sino porque las tendencias apuntan a otro lado. Ahora la moda es andar, como dices tú, vestido de una forma diferente, porque queremos de esa forma apoyar al flaite. Queremos que el flaite no se sienta mal. Estamos preocupados de que se sienta integrado. Todo eso es por diseño. El otro día salió, no sé si lo viste, en Estados Unidos salió el tema de que la CIA estaba detrás del rap y que habían creado el rap como una herramienta para ¿cómo se llama?, generar más conflicto racial y todo el tema. ¿Cuántas veces la música ha sido manejada porque saben la influencia que tienen las masas? No me vengan con cosas. Eso no es sorprendente escuchar una cosa como eso. De hecho, confirma varias de las... Uno puede entender un poquito mejor en el lugar donde está, porque promueven tanto el reggaetón, lo hemos hablado hasta el final. Es como la música, la banda sonora de la invasión, de los asesinatos, ¿cierto? Todo eso que estamos viendo ahora, de no trabajar y ganarse la vida fácil con la delincuencia y tener un Ferrari, ¿cierto? Todo ese tipo de cosas que de alguna manera le están inculcando a la juventud. No es de extrañar que eso suceda y que se promueva de la manera que se promueve y que los sellos reciban, que los artistas reciban sin ningún talento, solamente arreglándole las voces con este programa Autotune. Y todo eso es parte para mí de un programa de ingeniería social al más alto nivel. Mira, la música desde siempre ha sido un vehículo de comunicación que te puede dar paz,
tierra, energía. Por ejemplo, nosotros estamos conversando y tú tienes una música de fondo ad hoc al tema que estamos hablando, que ayuda a la inspiración, al pensamiento, a la reflexión. Para los efectos de la criminalidad, la música tiene que tener un aspecto diferente donde se transfiera la energía a la acción. Uh-huh. Ejemplo, cuando se inspiran los gángsters, tenían ciertas canciones, cierta música o los lugares que iban, aparte de la tallarinata, ¿no es cierto? Uh-huh. En la historia de la Cosa Nostra, la mafia siciliana, la Drangheta, todo. La mafia colombiana y las mexicanas con su ranchera, con sus boleros especiales, y ves que hacían una fiesta, contrataban los mejores artistas para que le fueran a cantar. Claro. Y todos iban, ¿por qué? Y acá en Chile nos pasó. Entonces, tú recién utilizaste una palabra que la utiliza mucha gente también, que es la batalla cultural. La batalla cultural la visualizaron como, en definitiva, una brigada acorazada. ¿Cómo penetramos esto con una brigada acorazada? Bueno, la cultura, las artes. Vamos a llegar por el lado de lo que se supone que no se toma o no se refleja. Teatro a 1000. Uh-huh. La sala no sé cuánto. Y por eso que muchos de los artistas chilenos, o la mayoría, tienen ese planteamiento de izquierda, pero no porque verdaderamente lo entiendan y lo vean así, sino que porque surge la necesidad de su vehículo comunicacional y también del factor económico del hacer novela. Y por el otro lado, nadie le pasa la cuenta, como si se le pasa al artista que es de derecha. Entonces, ellos monopolizaron, cautivaron ese tema cultural, la música y todo. Lo que tú dices que hizo la Central de Inteligencia Americana, aunque por ley no puede operar en Estados Unidos, salvo las fuerzas negras, porque es un problema que si lo agarra el FBI los complica. Pero en definitiva todos sabemos que es así, como también los temas de la droga, porque de una u otra manera viene la manipulación, el control y el anticontrol. O sea, yo te genero un control de este producto, pero también tengo que generar el sistema de cómo lo anticontrolo, en el sentido de que no se note y que pueda llegar a determinadas partes. O sea, echa la ley, echa la trampa, echa la medida de neutralización o echa la medida de acción, y a la inversa está la contramedida, como la guerra electrónica. En el tema de los factores sociales, que no son tan matemáticos, porque la música incluso en matemática los componentes bastante especial, como por ejemplo lo hacía Ennio Morricone, ¿no es cierto?, en sus obras que hacía. Extraordinario. Le ponía tal intensidad a la música que tú ibas mirando la imagen, pero la música es la que te proyectaba lo que venía, a lo que iba a pasar, y te mantenía en suspenso toda la película. Bueno, aquí ocurre lo mismo. Estamos viviendo una película donde estamos permanentemente en suspenso y sobre el aire, Carlos. Y pongan atención la gente que nos está escuchando, donde el problema es que a nosotros otros nos ponen la música y no nosotros ponemos la música. Ese es el punto. Otros nos hacen escuchar lo que nosotros queremos, y como un canto de sirena, como el flautista de Hamelin, nos llevan a un río donde nos vamos a morir ahogados o donde nos va a pasar cualquier cosa. ¿Por qué nosotros no ponemos la música? ¿Por qué nosotros no cogemos la música? No necesitamos un curso de DJ ni de una tornamesa para poner la música. Basta con que el lápiz sea el instrumento con el que nosotros le pongamos la música a los que tienen que dirigir esto, a los políticos. Si de una otra manera tenemos que tener. ¿Por qué? Porque no va a haber otra opción, por lo menos por un tiempo prudencial que yo sepa, de una forma de manifestación de gobierno. No va a haber. Y ahí está el gran tema. Nosotros no tenemos una estructura de inteligencia. Imagínate, tú hablabas de la CIA. La CIA es un organismo internacional de inteligencia ultra necesario, como lo que fue la KGB, la Stasi, el Mossad y todo el tema. ¿Y Chile qué tiene? Si ni siquiera en esta constitución, en este proyecto, viene la Agencia Nacional de Inteligencia, ni un sistema homólogo, Carlos. No aparece nada de la inteligencia nacional acá en esta constitución. Nada. Increíble, ¿eh? Es un chiste. A mí lo que más me llama la atención es gente, ponte tú, de las Fuerzas Armadas, que no reparen eso. Que no reparen. La gente de las Fuerzas Armadas sabe lo importante que es lo básico que es el tema de la inteligencia. Mira, la gente, que no reparen en un detalle como ese, porque la inteligencia no solamente se ve, cierto, en tiempos de paz, como piensa la gente, porque mucha gente lo asocia, cierto, a la oficina o al tema de la DINA o de la CNI, cierto.
de la CNI. Pero en combate también la inteligencia es fundamental, po, ¿cierto? Para ver dónde está el blanco, si es que se movió, si es que hay una persona que están ubicando, un objetivo, etcétera. Y eso ha causado una cantidad de bajas impresionante cuando la inteligencia es mala. Ya todos hemos visto lo que pasa ahí, que está muy bien graficado en muchísimas películas. Entonces, tener un país sin inteligencia es tener un país sin ojos, sin oídos, sin cerebro, sin capacidad de anticiparse absolutamente a nada. O sea, un país sin inteligencia es una presa. Bueno, exacto. Bueno, precisamente la inteligencia de combate, que no tiene nada que ver con la inteligencia política ni estratégica, está precisamente diseñada para hacer las innovaciones, los movimientos en el terreno. El almirante Grau el 21 de mayo de 1879 fue afectado por la inteligencia de combate porque no poloneaba a la Esmeralda porque le habían dicho una autoridad peruana de que tenía adoptado. No, tenía unos torpedos. Ah, que tenía unos torpedos. Mira. Entonces, si se acercaba a polonearlo, los torpedos lo iban a explotar, iban a romper el blindaje y se iban a ir el Huasca. Mira, nunca había escuchado esa historia. Increíble. Claro, y eso se lo dijo el intendente peruano que estaba en Iquique. Entonces, se creó esa situación y por lo tanto no podía polonear a la Esmeralda. Se daba vuelta, giraba para allá, giraba para acá, hasta que se dieron cuenta que no estaban tales torpedos y ahí recién, después de una demora, un desgaste, vino el ataque del espolonazo al Huáscar. Entonces, eso te demuestra de que la inteligencia de combate en función del ardid fue aplicada a miles y miles de millones de miles de años, como por ejemplo el general Sun Tzu, sí, o André Capet en el arte de mandar, donde siempre ha estado asociado a esto. Pero un país para sobrevivir y para proyectarse en el mundo necesita inteligencia económica, contrainteligencia interior, saber lo que están haciendo los adversarios, porque el desarrollo que tienen que hacer y cómo se proyecta en el mundo, y a su vez quienes te quieren captar económicamente, porque las invasiones ya no van a ser con tanques, van a ser con compra de acciones, con bonos soberanos, con meter industria, van a llegar a comprarnos las carreteras, endeudando el gobierno para que le vayan a pedir plata a otros países, claro, o al Fondo Monetario Internacional, claro, o al Banco Mundial. Claro. Mira, para que se hagan una idea, cuando fue el presidente actual de Chile a China, ya el embajador de acá de Chile le había mandado un informe al Comité Central del Partido Comunista de quién era, del perfil, de lo que le gustaba, no le gustaba y las cosas que iban a pasar. Por eso que los chinos no se extrañaron cuando él hizo las palabras de llamando a los jóvenes a la libertad, esto otro. No obstante que el embajador de China en Chile le pidió que no hablara de los derechos humanos, en un país que precisamente te pide derechos humanos en el resto de los países, porque el Partido Comunista acá vive pidiendo derechos humanos, porque ¿por qué no se lo va a pedir a China si en China no los pescan? Ahí tienen la media pega, ahí como trabajan a largo plazo, ahí podrían empezar igual que los chinos a trabajar a largo plazo, ahí, porque tendrían para 1000 años para hacer el trabajo ahí. No, pues si el potencial chino se basa precisamente, oye, si esto es una nueva dinastía, es una dinastía ideológica comercial, pero una nueva dinastía. Ho Chi Minh es un emperador, weón. ¿Aló? Sí, estaba escuchando atentamente, que estaba imaginándome las imágenes esas cuando cuentas tu historia. Es prácticamente un emperador, y no saben que en China se negocia con determinadas provincias, pero sigue la estructura del control. A mí fíjate que una de las cosas que más me gusta de Mujica, cuando Mujica dice que la derecha es como la sífilis, que no mata al propietario del cuerpo, sino que lo tiene enfermo y se va alimentando y va comiendo. Y así lo ve a la derecha, algo necesario que tiene que producir trabajo, energía, desarrollo, para yo poder tener obras sociales. Así decía Mujica, porque Mujica la tenía clara, pese a su ideología la tenía clara, era tremendamente el único líder que era austero, sí, y se fue, y no quiso postular a nada más. Él tenía un compromiso, entonces a algunos no les gustará, pero el hombre la tiene clara porque era preparado. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos tener personas preparadas, líderes preparados que entiendan? Bien preparado por Rockefeller. Bueno, en ese sentido, Rockefeller es amigo de Bachelet y sí, claro. de los lados de acá. Sí, no estamos claros. O sea, oye, volviendo un segundo al combate naval de Iquique, que quedé pensando ahí, por eso me quedé un poco de silencio. ¿Tú te imaginas esa escena? Porque
imagínate la derecha hoy día, ¿cierto? Y remontémonos al combate naval de Iquique. Y el capitán Prat dice, arriemos la bandera nomás cuando vea al Huáscar para que se termine luego esta cosa. O esta huevada, como se dice en buen chileno, ¿cierto? Ahí, antes del fragor del combate, porque ahí no se habla bonito, ¿cierto? ¿Tú te imaginas esa mentalidad? Bajemos la bandera para que se acabe luego esta hueá. ¿Qué tiene hoy día la derecha para ofrecer que no te expropien? Esto es como están rendidos en un muro y lo único que te dicen, mira, vamos a hacer que vamos a poder expulsar a los inmigrantes. Por ejemplo, te estoy poniendo ejemplo que sabemos que en la práctica, pero vamos a la pomada, ¿cierto? Que no te expulsen, que podamos expulsar a los inmigrantes, que podamos volver prácticamente a tener policía, que no te quiten la casa. ¿Qué más tienen para ofrecer? Me mataste con la pregunta y la comparación. Mira, en primer lugar, en Iquique yo creo que si a Prat no se le hubiera ocurrido eso, pero si se lo hubiera hecho, los oficiales lo hubieran metido preso o alguien habría asumido el mando del buque, ¿ya? Pero en primer lugar, claro, él no, bueno, él tiene una historia, peleó aliado con Perú la guerra con los españoles de 1865, pero llevándolo a buen desafío, llevándolo a compararlo con la derecha, para mí gusto, la gente que está actualmente en la derecha, no la anterior, cuando estaba Alessandri, Onofre Jarpa, que uno los veía que eran personas que se podían conversar con ellos, y que llegaban a acuerdos y estaban en otra parada, como se dice, la derecha actual ahora. Para mí son políticos sin honor, honestamente, así lo veo yo, sin honor, porque ellos no están en condiciones de enarbolar, fíjate, ninguna posición, siempre y cuando no vaya con un acuerdo previo que les satisfaga a ellos. Fíjate qué decepcionante ver al señor Alaman, Loqueira, los Chadwick, todo esto, cómo se dieron vuelta a la chaqueta, cómo negociaron, cómo se entregaron. Algunos van a decir, ¿es que ustedes no entienden las negociaciones? No, si yo entiendo negociaciones, lo tengo claro. A mí me ha tocado negociar en toma de rehenes, entonces donde uno da y uno entrega en función de un objetivo. Pero esto se ha mantenido en el tiempo, en el espacio y se ha ido incrementando, se ha ido transformando en otra cosa. Pero no es lo mismo negociar la vida de una persona que la vida de una nación entera. Porque la vida de una persona en un minuto dado puede ser hasta sacrificable, mira lo que te digo, claro, en función de salvar a más gente, sí. Pero cuando tú estás matando al cadalso o estás vendiendo a un país con todos sus habitantes, perdóname de qué estamos hablando, ahí uno tiene que estar dispuesto al sacrificio. Entonces, yo no sé qué tendrían para negociar ahora. Yo creo que solamente antes negociaban la tranca cuando les metieron en la cabeza hábilmente de que el gobierno militar había sido un gobierno cívico-militar y que ellos habían sido los encubridores y todo el tema. Había militares o gente de las Fuerzas Armadas que ni siquiera sabían todo lo que pasaba, estaba muy compartimentado, y todo lo que no pasó o se evitó que pasara, porque tampoco cuentan la cantidad de dirigentes comunistas y socialistas que fueron entregados en la frontera o en las embajadas, o que tenían familiares militares y que por eso se fueron. Nadie cuenta eso. Y ahí viene un poco también la debilidad de algunos ex miembros de la Fuerza Armada, que entraron en algunos años donde era súper atractivo vestir el uniforme, y nunca entendieron de que el vestir un uniforme o el andar de civil, porque los ejércitos del silencio y la inteligencia trabajan de civil, no trabajan de uniforme, está basado en el amor a la patria y no en una cuestión acomodaticia socialmente hablando. Entonces ellos no van a perder o creen que siempre se les va a mantener su pensión y todo el tema. Entonces ellos a lo más van a un club de campo y conversan sobre este tema y dicen, oye, tú sabes que es importante la favor, porque si no está con los comunistas, los comunistas dicen, yo tengo que decir B, y siguen peleando como en la Primera Guerra Mundial. Qué fácil manipular a una persona que tiene esa mentalidad, sumamente fácil. Si yo estuviera del otro lado, yo digo, puta, este es el hueón perfecto, por decirlo. No, claro. Bueno, acá en Chile se hizo una película que se llama El Rey de los Hueones, por lo mismo. Entonces es súper fácil. Yo tengo que estar en la vereda al frente. Entonces, la guerra tradicional de trinchera quedó en la Primera Guerra Mundial. Cuando vino el ataque del primero de septiembre del 39 en adelante, la batalla de la Ardena, las fuerzas acorazadas llegaron y se dieron vuelta por la línea Maginot, pasaron por el lado, no atacaron frontalmente. Cambiaron todo el planteamiento de la guerra. Y de ahí en más,
todas las guerras han sido diferentes por eso mismo. Bueno, el conflicto social, que es una guerra, nos tiene en eso. Nosotros estamos en este momento en una situación de un conflicto social que está todos los días latiendo cada vez más fuerte y no nos podemos poner de acuerdo porque los políticos no nos dejan ponernos de acuerdo. Pues, bueno. Si tratan de vulnerar todo, y el a favor y el en contra, incluso no va a ser la solución final. Van a seguir insistiendo algunos tontones, con la diferencia es cuál se gana más tiempo, cuál es menos dañino, con cuál se pueden lograr más cosas y cuál evita que cumplan con el derrotero de lo que planificaron. Y eso es uno solo, ir en contra. Y no por eso ser comunista. Entonces, el que te tilda de comunista es lo mismo que lo hace como para que tú te sientas mal y digas, bueno, en realidad, yo tengo montones de amigos y conocidos que están en esa parada, y cuando uno les explica, bueno, si en realidad tiene razón, pero un artículo, pero aquí y allá, pero no, pero está ahí con los comunistas. Pero que se acabe luego, claro. La tranca, weón, tan grande que tienen, el fetiche que tienen los comunistas y la derecha es impresionante, weón. Y no saben nada que los jerarcas de la derecha y de la izquierda y de los comunistas se juntan a tomar whisky de 12 años, carepalo escondido, weón. Salen de vacaciones, se juntan afuera, weón. Perdóname. Todos criticaban a Marambio. Marambio es un buen ejemplo. Ahí, oye, llega en el helicóptero a su casa, ahí la posa en el techo de su casa. No, y tú sabes con quién es casado el hombre también. ¿Y con quién es? Y el gran amigo de Marambio, ¿tú sabes quién es? ¿El mejor amigo de Marambio? ¿O de la Fuerza Aérea o no? No, Cardoen, desde chico. Carlos Cardoen. No, sí, yo pensé que iba a hablar de Topali. No, cuando estaban en el negocio del aeropuerto Cerrillo también. No, está bien conectado. Sí, creo que todavía no podía entrar a Cuba así, Marambio. Después que era jefe del MIR acá. Sí, medio complicado. Bueno, y eso te demuestra a ti que él vive en Bichuquén, llega en su helicóptero, está allá y todos lo van a ver. Cardoen, ¿qué hubiera sido de Cardoen si Pinochet no le pasa la plata para que construya las fábricas, para que haga las armas para defender a Chile, porque estábamos con la enmienda Kennedy? ¿Qué hubiera pasado Cardoen? Y después se puso progresista. O sea, todos mordieron la mano al que le dio de comer en su oportunidad. Es que eso es lo que te habla de la calidad del empresariado, que en realidad eso es un mito. Un mito, esta cuestión de que eran todos pro Pinochet o pro régimen militar. Hablemos mentira. Tú ves ahora, a la primera que se les fue, ellos actuaron por conveniencia para que no les quitaran la fábrica. Ellos actuaron por conveniencia, muchos de ellos, con este discurso, pero no había una convicción, como lo tiene, por ejemplo, la derecha americana, ¿cierto? Que invierte dinero que en causas sociales, que mantienen fundaciones para proteger al país. Ellos entienden que hay una guerra ideológica, mejor que nadie, porque la John Birch Society y muchos otros políticos, y otros personeros norteamericanos, políticos también, escribieron muchísimo y alertaron muchísimo sobre el tema de la penetración de los comunistas. Ellos tenían muy latente la amenaza soviética, lo que significaba la KGB, las técnicas de subversión. Todo eso se difundió desde los años 50, incluso con mucho más fuerza, agarró mucho más fuerza. Pero había una conciencia de ciertos empresarios de que para mantener al país había que defenderlo ideológicamente también. Aquí anda a conseguir dinero, por ejemplo, para alguna causa. Como a nosotros nos ha costado un mundo, Jorge, el tema de conseguir recursos, por ejemplo, sobre todo con el tema de los empresarios. Hablo de la campaña de Diciembre en Contra, ¿cierto? Que estamos haciendo, que estás tú también, está el coronel Martínez, y hay mucha gente que ha cooperado con eso, pero es el pueblo el que ha cooperado, ¿cierto? Entonces ahí tú te das cuenta dónde están estas convicciones. Tú me decías la otra vez, bueno, tengo muchos amigos que son empresarios, a mí me pasa lo mismo, pero van todos por el apruebo, me decías tú. Entonces, ahí te das cuenta tú un poco de cuál es la firmeza ideológica, las convicciones ideológicas, dónde están. Está la patria primero para defenderla. Siendo un empresario chileno es importante mantener mi patria, no aquí. Lo primero que piensan es mandarse a cambiar afuera, muchos. El americano no piensa así, el americano no dice, entonces si está malo me voy del país. El americano sabe que a dónde se va a ir. Es complicado, es complicado para él. Que el americano entiende que el principio de oportunidad está en su propio país, con los recursos que tiene y cómo debe hacer para proyectarlo al mundo. Su negocio es precisamente exportar, desde las actividades armamentísticas, alimenticias y todo, y eso está la creatividad, el ingenio.
el empresario chileno en general tiene otra performance, otra actitud. Fíjate que el empresario chileno todavía llora y se lamenta de que Lagos no haya sido presidente nuevo, porque con el mejor gobernante que tuvieron fue Ricardo Lagos, donde más crecieron. Entonces dicen, crecimos nuestra empresa creció, el país creció con un presidente socialista. Entonces eso es su gran tranca. No, esa es la realidad. Y yo por eso que siempre me acuerdo del caso de Hollywood. ¿Te acuerdas cuando en Hollywood, en la década de los 40, empezó a entrar el comunismo y fueron perseguidos los comunistas en Hollywood? Sí. Y todos criticaron eso todo. Y dime, ¿qué es lo que es Hollywood ahora? Un antro de comunistas. Un antro progresista. Sí, y en manos del Partido Comunista Chino. Bueno, claro. entonces te das cuenta de que el tiempo todo lo expone, porque en definitiva esperaron, fueron pacientes, ¡pum!, aplicaron las medidas. ¿Y de qué estamos hablando? Nosotros vamos a lo mismo. Lo que pasa es que vamos tropezando siempre con la misma piedra, pero una vez está bien, pero 2, 3 veces, y yo creo que nosotros vamos a un tropezón de nuevo con una misma piedra, que no vamos a aprender nada de esto. Ahora, hay un gran despertar ciudadano, ¿eh? Hay un gran despertar, el mismo voto en contra, que hay mucha gente que está en la calle y dice que va a ser sumamente fuerte, porque la gente tiene más conciencia a veces a lo mejor no entiende, cierto, toda esta cosa un poco más multidimensional, si se quiere, pero entienden perfectamente que se lo jodieron con una elección, que no les respetaron el voto, entienden claramente, sí les quedó grabado que aquí había una cocina política, etcétera. Entonces, hay ciertos gobiernos también que están girando. Yo no digo, y siempre he dicho que la derecha no es la solución. No creo en esa fantasmagoria ni por un segundo. Sí creo que la solución está en la gente que defienda, ¿cierto?, la humanidad, que defienda la libertad, que defienda principios que nos hacen prosperar en comunidad y que son más apegados al derecho natural. Creo mucho en eso. Pero está todo esto teniendo un giro ahora. Está teniendo un giro y la gente está despertando en proporciones rapidísimas. Y eso es una cosa tremendamente positiva. Lo que pasa es que ¿quién controla el giro? ¿Quién controla? ¿Cuánto tienes que girar? ¿Hasta dónde tienes que llegar? No hay parámetros para eso, buscarlo. Ese es el problema. Porque resulta que nosotros... A ver, yo te pongo... Es que no quiero hacer una especulación, pero supongamos el resultado que sea el 17. No quiero hacer una especulación por el voto, porque yo sé que va a ganar en contra, estoy claro, convencido. Mis dudas son el porcentaje, que aspiraba más el 5 de septiembre del 2022, y ahora tengo claro que no va a poder ser por esa cifra. Tengo claro. Sino que es, ¿qué sucede cuando se rompa el acuerdo? Cuando quieran efectuar lo que se llama otra cocina nuevamente. ¿Es el ciudadano chileno lo va a aguantar? Porque las instituciones sí. La pregunta es, ¿el ciudadano chileno qué va a hacer? ¿Va a aceptar que le quieran cambiar nuevamente la regla del juego? Ese es el problema, por A o por B o por C. Ahí. Yo tengo las mismas dudas que tú. Y cuando partimos el programa, hablamos justamente de eso, de lo que estaba pasando en Chile, cómo influía afuera. En Estados Unidos, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, que es muy gráfico, la base republicana, digamos, los votantes, no estoy hablando de los políticos, los votantes están desesperados tratando de deshacerse dentro de su propio partido, lo que ellos llaman los rhinos, ¿cierto? Estos que se hacen pasar por republicanos, pero no lo son, sino que tienen una mentalidad de izquierda. Eso tiene que poner atención la gente en Chile, por ejemplo, desde un consejo, pongan atención en eso, porque lo que está pasando en Estados Unidos es lo mismo, de alguna manera, o sea, no se puede comparar porque el Partido Republicano, la mayoría son lo que ellos denominarían, toda la cúpula es rhino, ¿cierto? Entonces es una situación muy complicada, pero se está haciendo una depuración y el votante está cada vez más despierto y no quieren dentro del Partido Republicano gente con ideas, ¿cierto?, que terminan votando por la izquierda o haciendo concesiones con la izquierda. Entonces ese es un tema que da para rato. Oye, Jorge, ha sido un programa extraordinario. Les voy a mostrar el nuevo video, uno de los videos que hemos hecho aquí en la campaña. Lo vamos a dejar ahora después cuando nos vayamos, así que quédense atentos porque ese video está buenísimo. Lo vamos a subir también en el canal para que lo puedan descargar. Es un gran trabajo el que se ha hecho aquí en esta campaña Diciembre en Contra. Vamos a dejar también los datos
abajo para los que quieran aportar a esta campaña para poder seguir creciendo, haciendo material. Ya quedan muy pocos días de la campaña y la verdad es que se ha hecho un tremendo trabajo, no sé cómo, pero ha sido todo a pulso con la ayuda también de las personas que han creído en esto. Te voy a dejar un desafío, Jorge. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Mira, a ver si elige el título del programa o hacemos un compuesto. O este es el Despertar de los Guardianes 2, porque el anterior tienen que ver ese programa. Ese programa, estamos como en el futuro ahora, Jorge, del Despertar de los Guardianes, cuando hablábamos que aquí tenía que... Premonitorio. ¿Cierto? Ahí está, el Despertar de los Guardianes 2 o el Batallón 142. El Batallón 142 me gusta más. ¿Te gustó? Yo sabía. Sí, por eso te dije yo, oye, y si no sería el guardián siempre atento o el guardián no descansa. Claro. Por nombre no los quedamos. Yo pondría el Despertar de los Guardianes 2 y guión el Batallón 142, como la bajada. Claro, sí, ¿viste? claro. Sí. Que es más como del canal. ¿Qué te parece? Sí, pues. Buenísimo, buenísimo. Por supuesto. Oye, quiero agradecerte tremendamente, Jorge. No sé si quieres decir algo, pasar algún dato, alguna cosa que sea importante que se me vaya a mí, algo de la campaña, porque hay muchas cosas dando vuelta y muchas cosas que están en la cabeza. Sí. Jorge. Mira, bueno, en primer lugar, agradecerte la invitación, Carlos. Lo hemos conversado hace rato, pero ahí ha sido muy difícil por todas las situaciones que nos están pasando. Estamos en diferentes actividades, en diferentes frentes. Cuesta muchísimo. Yo nunca pensé que costara tanto esto, porque uno no tiene experiencia en el manejo de las actividades para las elecciones. Uno va, vota y tiene claro, pero esto es un acto de votación popular inédito. Yo creo que hace mucho tiempo no nos enfrentábamos familia, amigos, hermanos, camaradas, parejas, matrimonios. Bueno. Yo en el canal he tenido un caso donde una señora me dice, dron, porque me dicen dron. Yo voy en contra, pero mi marido va por el a favor y no entiende. A ver, está su marido, ingrese. Lo meto por StreamYard, entra, y él habla y tiene una posición, y después dice, sí, en realidad estoy medio convencido. Después lo veo en otro canal, en otro tema, hablando lo mismo, y después me dice, no, si en realidad ahora me convencí. Si he tenido que hacer un trabajo puerta a puerta, pero puerta a puerta, entre comillas, persona a persona, porque al interior de la familia no están de acuerdo no porque tengan diferentes visiones o posiciones, sino que están en función de lo que cada uno cree que es mejor, pero muchos de ellos no están pensando en la familia que viene, en los nietos, en los hijos. Porque así como nosotros hablamos de la Agenda 2030, la Agenda 2050 y 2080, que están trabajando algunos, de una otra manera quedamos casados, quedamos amarrados con una constitución que si se aprueba, va a traer demasiadas complicaciones más que beneficios, demasiadas complicaciones. Y cuando algunos te dicen de que no es vinculante, están mintiendo, es tremendamente vinculante. Y además que es normativa, es una constitución normativa. Por lo tanto, sí o sí hay que cumplir. Los verbos rectores, podrá, deberá, estará hecho, esta sí, esta, no te deja modo potencial. Entonces, cuando nosotros empezamos con esto y vimos que hay una orientación patriótica más que individual y que en eso estamos contestes, y esa es la que nos ha mantenido unidos, entre paréntesis, porque varios nos dejaron, hay que decirlo, Carlos, varios nos dejaron votados. Sí, claro. Varios nos dejaron votados, se fueron y todo el tema porque los intereses personales. Nosotros lo que nos debe seguir guiando, aparte del amor al conocimiento y poder comunicar, porque es una cuestión maravillosa poder contarle a otro lo que uno entiende, sabe, puede, cree, ve, analiza, y sospecha, inhala en el ambiente, es porque se necesita regenerar un cambio de información y cultural que por los canales formales no se está dando. Y el canal como el tuyo, como el mío es. Por eso que yo creé un nuevo canal que se llama Inseguridad Nacional. Inseguridad Nacional, sí. Que se me ha costado levantarlo, tiene 440 suscriptores nomás, para sacar material con todas aquellas cosas que afecten al ciudadano, que le generen intranquilidad, falta de paz social, que aborde esa temática nomás, porque ya no podemos hablar de seguridad nacional como un esquema tradicional que había, sino que ahora al contrario, la sensación, el temor, o sea, la inseguridad, ahora es a nivel nacional. Se tomó la agenda, claro. Y eso yo
cuando puse el nombre, lo busqué, no estaba en ninguna parte, salvo en algunas cuestiones, no, pero no había en un canal y dije, voy a hacer un canal con esto. Y eso me ha costado repuntar porque hay cosas que la gente no digiere. La gente como que cierra lo y dice, oh, si no va a pasar, mañana será otro día, me tomo una cerveza, lo que estábamos hablando al principio. Como dice mi coronel Martínez, la gente no sabe que le va a llegar a su puerta la patrulla adversaria para llegárselo al campo de prisionero de exterminio. Que era, guardo, a mí me gusta mucho la historia de la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Pero nadie pensó, hacía presumir que lo que iba a pasar después y que lo que pasó en el gueto al lado, en este, no me iba a tocar a mí. Y después me tocó. Claro. Incluso más, fíjate que criminológicamente estamos hablando, o en la criminogénesis, estamos hablando de crear las condiciones para que hayan determinada ruptura y se empiece a encontrar bueno lo que antes era distorsión de la realidad o trastorno de la personalidad, o sea, lo que era rasgo psicótico o psicopático. ¿Y qué estamos formando? ¿Qué estamos formando? Estamos viendo reacciones impresionantes que no tienen control. Pero claro. No sé si tú te has dado cuenta que cada día hay más histerismo, cada día hay más reacciones que tú tienes que decirle, cálmate, por favor. Ante un impulso, ante un estímulo, la gente está reaccionando de una forma tan distinta. Por eso que la gente anda violenta y decía, tú ahora no puedes prácticamente chocar con nadie. El otro día Mr. Seal tenía en mi camioneta, lo chocaron por atrás, weón, y el gallo entró en un pánico, no sé, una cuestión, y Mr. Seal le dijo, ya, vaya a hacer. Yo le dije, oye, por lo menos le anotaste la patente para que te arregle el parachoques. Y Mr. Seal me dijo, es que quedó, Mr. Seal, para los que sepan, es la persona que trabaja conmigo, me dijo, es que la otra persona quedó el vehículo más dañado que el suyo. Sí, pero te chocó por atrás y hay daño en el vehículo. Pero Mr. Seal me dijo, no, pero él quedó más complicado, entonces yo opté por que no haya más escándalo en la calle y venirme. Perfecto. Entonces, ¿quién es el que tiene que ceder en esta sociedad? ¿El que tiene la razón o el que no quiere tener problemas, weón? ¿Te has dado cuenta? Claro. No te metas con ese grupito porque no te metas con esto porque todo. Pero es que volvemos al tema de Prat, ¿cierto? ¿Qué hubiera pasado si aquel 21 de mayo perdemos la guerra? Claro, hubiese dicho, oye, baja la bandera porque para que se acabe luego esta weá. ¿Ah? Perdemos la guerra. ¿Sabes tú? Y te entiendo el sentido, porque con la muerte y la emulación de Prat se inscribió más gente en los cantones de reclutamiento. Sí, ese fue el mayor efecto, ¿cierto? Claro, que la gente la se involucró claro, en un tema que no era tema de Chile. Porque no era tema de Chile en ese tiempo, no era muy lejano, exacto. Se veía el tema, claro. Exacto. Fíjate que en la línea del Bushido, que los japoneses han explotado harto el ejemplo de Prat. Harto. Tienen el monumento a Prat allá en Japón. A Prat, a Nelson y a Toho. A Yamamoto, no, ya no me acuerdo. Ya, creo que es Toho. Toho. ¿Cómo se llama? Ellos en este predicamento de la ley de Bushido y en el camino de la línea del guerrero recto y usan la figura de Prat, está precisamente lo que ellos causaron. ¿Cuál era el temor de los norteamericanos, pese a tener más tecnología y todo, en el soldado, en el guerrero combatiente japonés? Sí. La ferocidad, el kamikaze, que no se entregaba, hasta que para evitar muertos tuvieron que aplicar Hiroshima y Nagasaki. O sea, la medida tuvo que ser más fuerte. No había cómo rendirlo. Pues hay la serie, bueno, no sé si tú la viste, tienes que haberla visto, de Pacific, que retrata muy bien, creo yo, el carácter del soldado japonés, porque los americanos no podían entender a este guerrero, no podían entenderlo, y aún estando, y se ve Iwo Jima fue un reflejo, ¿cierto? Increíble de eso. Ellos ya estaban casi replegados en las últimas líneas de contención, isla de contención que tenía Japón, y aún así no se rendían y no había caso y podían estar muriendo todos, y el tipo se levantaba y seguía peleando, pues tenía esa cosa el samurái. El problema es que al soldado norteamericano no le enseñaron, no le prepararon para eso. No. La pregunta mía es, ¿le hemos enseñado al soldado chileno a conocer su adversario? ¿Le hemos enseñado verdaderamente? ¿Le hemos enseñado al carabinero que conozca al delincuente o le hemos enseñado a temerle al delincuente? Cuando no le hagáis nada porque los derechos humanos, ¿qué es más barato? ¿Le hemos enseñado al ciudadano chileno cómo es el político chileno? ¿A dónde nos lleva? Fíjate que estamos hablando de un tema hoy día
que si no fuera porque los políticos nos lleváramos a esto, estaríamos hablando de otra cosa. Sí. Mira, Bueno, mira lo que a ti te pasa lo mismo que a mí, pues a mí, aunque la gente no lo crea, hayan escuchado este canal a mí me carga la política. No lo podrían creer, pero a mí me carga la política. No es prefiero la historia, me gusta más una serie de cosas, pero la política no es un tema que a mí me agrade mucho. Por lo mismo. Fíjate que a mí pasa algo diferente. A mí me gusta la política. El problema es que lo que nosotros vivimos no es política, es politiquería. Sí, claro. Porque estudiar, bueno, no se puede entender al hombre sin el aspecto político, desde Aristóteles, Sócrates, Sófocles, todo, bueno, no sé, Kant, Herder, todos, el mismo Lenin. Yo tengo las obras completas de Lenin, no sé si tú las has visto una vez, pero sí. yo he leído 2 o 3 veces El Estado de la Revolución, por ejemplo, entiendo el planteamiento de él, o Mein Kampf. Gramsci yo no lo conocí por los problemas ahora, lo conocí mucho antes en la universidad, pues, bueno. Si el problema es que ahora algunos descubrieron a Gramsci, lo que escribió, no sé, puta, bueno, y hasta lo que escribía Ortega y Gasset relacionado con la política. El problema es que la gente ha degenerado la política. Los políticos se han encargado de generarla, hacen un pasquín, se lo aprenden. Si tú tienes seguidores políticos, gente obtusa que no entiende idea de doctrina política, weón. No sabe cuál es el planteamiento doctrinario de su propio partido. Tiene un partido instrumental como el PPD, que es un partido hecho de un lado de otro y solamente para efectos electorales. No tienen planteamiento filosófico. ¿De qué estamos hablando? En cambio, los gringos tienen el republicano y el demócrata. Tenéis esos 2 ejes nomás. Y aunque estén para un lado o para otro, se mantiene el equilibrio. Acá nosotros, fíjate que la pomada que nos venden de que se van a perder 15 partidos políticos si se aprueba la Constitución. Porque esa es la pomada que nos venden. Sí. Hay que aprobarla, y lo dijo la Mariana Elwin. La Mariana Elwin, si no hubiera sido el papá presidente de la República, no hubiera tenido los puestos que tuvo. Ahí está la primera cuestión. La meritocracia en Chile no ha existido prácticamente nunca. Es todo espirutocracia. Todo es contacto, desgraciadamente. El weón que no está contactado con otro está sonado. No existe la meritocracia. O sea, el que no tiene opción y que no se comunica socialmente con otro está sonado. Oye, dice ella que desaparecen los partidos políticos, por eso le gusta esta Constitución. Ella hizo ese discurso. Hay que decirle a la señora Mariana Elwin que de los 14 partidos de izquierda que están, que podrían eventualmente desaparecer, ya se conversó y van a convocarse todo el Frente Amplio. Van a desplazar. Pero si la izquierda está perdiendo en todos los países, en todos los frentes, ahora la marea se dio vuelta. Entonces, obvio, claro, que van a hacer para sobrevivir lo que han hecho siempre. Se van a juntar. Si eso es, y los políticos siempre se terminan arreglando. Si ese tema de los los partidos de una manera lo van a arreglar u otra, mientras les convenga o no. Si ese es el tema. Ahora eso es un peligro, porque si se forma el día de mañana, por ponerte un ejemplo, el partido de los ex tenistas, bueno, ese partido no va a poder estar bajo esa lógica. Entonces están matando cualquier orgánica democrática, ¿cierto? Para que pueda florecer. Eso lo mata, así que también es un tema peligrosísimo. Sí, claro. Oye, eso es lo que sucede. Jorge, yo te quiero agradecer por haber estado hoy día, porque ya se nos fue un poco el tiempo, pero siempre es tan agradable conversar con Jorge Aguirre. Les recomiendo su canal, pueden suscribirse, les voy a dejar el enlace abajo al canal de Jorge Aguirre, que uno aprende mucho de criminalística, balística, una serie de historia. Es un universo de conocimientos con muy buenos invitados, así que yo les recomiendo ese canal. Y recordarles que estamos en la campaña del Movimiento Ciudadano Diciembre en Contra. Vamos a dejar los datos en la descripción del video para los que quieran aportarnos para poder seguir produciendo material gráfico, video. Ya estamos entrando en la presencia fuerte en redes sociales, con campañas en redes sociales, con una serie de videos que se han producido durante todo este tiempo y innumerable trabajo que hay por detrás también. Así que van a seguir teniendo novedades de eso y después les voy a poner el video hoy día que les vamos a presentar. Bueno, Jorge. Muchas gracias. Nos vemos en un próximo programa, Jorge. Y aquí tienes tu casa.
Así que gracias por haber estado hoy día. 142. Ahí nos vemos en el batallón 142. Bueno, este ha sido Jorge Aguirre hoy día en el podcast de Contracultura y el general el coronel Martínez, general Coronel Martínez, en situación de retiro también del Ejército de Chile. Nos vemos en un próximo programa. Que Dios los bendiga y que sea hasta la próxima. Chao, chao. Chao. Es hora de que los chilenos nos unamos como patriotas. Nos levantemos, dejemos nuestras diferencias de lado y defendamos juntos a nuestro país, nuestra libertad, nuestra seguridad, nuestros derechos, nuestra historia y nuestro futuro. Por eso, la próxima batalla política es votar en contra de este proyecto de constitución en diciembre, votar en contra de este fraude político, votar en contra de la destrucción de Chile. Chile y los chilenos podemos vencer. Para eso debemos movilizarnos hoy y actuar ahora. Los patriotas no nos quedaremos pasivos escuchando las mentiras de los que están destruyendo nuestro país. Con creciente confianza defenderemos nuestro Chile y lucharemos hasta el final. Unidos venceremos, conquistaremos nuestra libertad y el futuro para nuestras familias. Chile vencerá. ¡Viva Chile! Por eso, vota en contra. www.diciembreencontra.cl